Les habla Alejandro Cuevas Sosa, médico cirujano con maestría en ciencias en genética humana, con experiencia amplia en la práctica de terapia de grupo. Desde joven me gustó compartir con la gente el conocimiento médico a mi alcance. Me encuentro en Ciudad de México el 31 de marzo de 2026 para abordar el duodécimo tema de esta segunda serie, esta vez sobre protagonista, deuteragonista y tritagonista. ¿Qué dice la tradición griega? Desde el año 2000, todas las comunicaciones bioinformáticas se han llevado a cabo con Ruth Araceli López Telles en excelente biocomunicación. Ella es maestra de primaria, psicóloga y tiene una muy amplia experiencia tanto en terapia individual como de grupo. Andamos por la comunicación bioinformática del 10 de enero de 2006. Desde el primer trabajo que dimos a conocer a Jesús, la figura religiosa protagonista o primer personaje trágico de Occidente, le llamamos exagerado o exagerado uno. Exagerado uno asintió de manera espontánea y en repetidas ocasiones haber estado casado con Magdalena, la mujer que de adulto casi siempre lo acompañó y quien más adelante nos hizo intuir había procreado 3 hijas con el exagerado uno. Haber vivido en diferentes lugares y que al exagerado uno, a los 80 y tantos años de edad, la desesperación lo llevó al autobiocolapso, es decir, suicidio. Por su parte, el exagerado uno nos había hecho saber que biocolapsó a los 76 años de edad. Lo más probable es que no hayan llevado la numeración correcta de sus años de edad y solo mencionaron edades aproximadas. Exagerado uno apuntó que no se explicaba, entre comillas, por qué los sacerdotes acusados de abuso sexual a niñas y niños no se presentaban ante las autoridades para demostrar su inocencia. Por el contrario, se ocultan. Sugerencia insincera, pues los curas hacen lo que el exagerado uno y socios, por medio de sueños o intuiciones, fomentan. También comentó, como ya mencionamos, que la religión que fundó le parece el más grande y más perfecto negocio sobre la faz de la tierra y del cual fueron los promotores y los pioneros. Ese comentario lo hizo el 3 de agosto de 1995 en una comunicación bilateral en esa fecha. Exagerado uno se atribuyó como una de sus presuntas vidas pasadas la de Siddhartha Gautama Buda. Exagerado 2
o estando de acuerdo que así lo nombráramos, a quien consideramos ha tocado el papel de deuteragonista o segundo personaje trágico. Exagerado 2, es decir, Gautama, a su vez, admitió haber estado iluminado solo por momentos y haberse apropiado de la autoría del Dharma o enseñanza, el corpus de la cual ya se conocía desde mucho tiempo antes de su existencia biomaterial de Gautama, por supuesto. Negó que esta haya sido una de las presuntas vidas pasadas de Exagerado uno. Negó que su vida, la vida de Gautama, haya sido una de las presuntas vidas pasadas del Exagerado uno. De igual modo, Exagerado 2 afirmó ser solo una leyenda, pues aseguró que es falso que su padre lo haya mantenido encerrado para que no conociera la realidad del mundo, que de igual manera es infundada la leyenda de que haya decidido seguir el ascetismo después de haber visto un enfermo grave, un anciano y un biocolapsado, que tampoco es cierto que para dedicarse a la vida de asceta haya dejado el reino y a su familia y que él y sus prosélitos elaboraron esas historias apócrifas solo para conseguir adeptos, que con el mismo propósito proselitista inventaron, entre otras, las leyendas de los ataques que se supone sufrió contra su existencia, como la del elefante alcoholizado y la del supuesto ataque frustrado de parte de un asesino múltiple. Además, Gautama aceptó que como grave consecuencia de que el bioexagerado uno A haya negado a su padre biológico, B inventara un padre celestial y C que de este finalmente se quejara de haberlo abandonado, entre comillas, el exagerado 2 estuvo de acuerdo con responsabilidad a exagerado uno, a responsabilizar a exagerado uno de que en Occidente se desprecia al padre, B, que el número de familias sin padre sea cada vez mayor, C, que las madres solteras sean cada vez más frecuentes, D, que las familias enfrenten un incontenible proceso de desintegración y que a los sacerdotes se les imponga el insolente, ignorante e intransigente celibato, el cual ciertamente consiste en prohibirles que ejerzan su condición de hombres y que asuman, si así lo desean, el papel precisamente de padres, situación del padre que en Asia y Oriente consideramos es completamente diferente. El exagerado 2, Gautama, estuvo de acuerdo. Por si fuera poco, enfatizamos que exagerado 1 siempre negó su relación de pareja y esto lo responsabiliza de acentuar los siguientes aspectos
que han afectado y afectan la condición existencial de la mujer. A. Condenó a la mujer al ostracismo. B. A que se le prohíba fungir como sacerdotisa. C. A que no deba acercarse a los hombres, ni estos a ella. D. A que no se le permita formar una relación de pareja estable. E. A que se le prohíba asumir con orgullo su propia condición de mujer. F. A que se le censure vivir con naturalidad su sexualidad. Y por último, G. A que tampoco se le permita elegir con libertad, si así lo desea, el papel de madre. En apoyo a lo cual, como afirmamos, Exagerado 2 ratificó que en Asia, Oriente y en los grupos mayoritarios de Occidente la condición existencial de la mujer ha sido y sigue siendo, para fines prácticos, igualmente obstaculizada y dramática. Todo lo anterior, concluimos, efecto directo o indirecto del negocio religioso que Exagerado uno fundó. Aclaro, Gautama no fue brahman, como se afirma. Su familia perteneció a la servidumbre y cuando su madre supo que Gautama fue violado por los monjes, inventó la leyenda de que su hijo era especial y que no se le podía tocar. Así surgió su leyenda. Finalmente, como una existencia biomaterial posterior, Exagerado uno también se atribuyó la vida de Mahoma, Exagerado 3. Él estuvo de acuerdo que así lo nombráramos en la comunicación bioenergemal del 1 de marzo de 2015, a quien desde nuestra perspectiva ha correspondido el papel de tritagonista o tercer personaje trágico, todo según la, el enfoque griego de la existencia. Exagerado 3 es la principal figura religiosa de Asia, África y Oriente, el mismo que dictó el Corán, libro cuyo contenido religioso en esas regiones ha dado lugar a exigentes reivindicaciones doctrinales e ideológicas. Sin embargo, Exagerado 3 también negó que su existencia biomaterial haya sido una vida posterior de Exagerado 1. Pidió a sus entusiastas que recapaciten y que espera surja en ellos, comillas, la belleza bioenergemal que llevan en su interior, en lo más profundo de su corazón. Se cierran las comillas. Comentó Mahoma que después de tanto tiempo, al afirmar lo anterior, al fin pudo sentirse liberado. Entonces, por una u otra causa, juntos o por separado, ninguno de los tres exagerados consideró sentirse orgulloso ni satisfecho de lo que hizo. Los tres ofrecieron y ofrecen disculpas a sus fanáticos y pidieron y piden que, para no seguir causándoles más daño, se alejen biomaterial y bioenergemalmente de ellos y su legado respectivo. La prudencia griega clásica se guió por la norma del Meden, hagan nada en exceso.
El pensamiento griego también siguió por la norma del gnoti se auton, conócete a ti mismo. Es patente entonces que los tres exagerados, el protagonista, el deuteragonista y el tritagonista, para los griegos son ejemplo rancio y decadente de la clásica ibris, ibris, extralimitación que violenta las propias normas éticas y religiosas. Desmesura humana abominable para los griegos de entonces. Fatuidad y exageración que calificaron de error, peor que la injusticia, pues para ellos altera el ancestral equilibrio del mundo. Incluso Píndaro afirmó, no intentes convertirte en un dios, y Cleantes, Píndaro poeta, Cleantes filósofo, hizo una observación semejante, comillas, no hay mejor privilegio para los hombres y los dioses que aceptar la ley común, se cierran las comillas, siendo así, en su conjunto, las actitudes de unos, los humanos, y de todos, los hipotéticos dioses, obedecen a uno y el mismo prejuicio, el lastre ideológico de una misma neuromentego parasitada, ignorante y trastornada. Además, la ibris que caracteriza al protagonista o primer personaje trágico, en este caso exagerado uno, pero también aplicable en su propio contexto a Gautama o exagerado 2 o a Mahoma o exagerado 3, lo lleva al sparagmos o sacrificio ritual mediante el descuartizamiento para acto seguido resucitar reivindicado, característico de los ritos agrícolas ancestrales. Nada de que la resucitación sea original, exagerado uno y su leyenda, nada. Son ritos agrícolas ancestrales. Por último, como todos los bioenergemas invitados, a cada uno de los exagerados siempre lo tratamos de manera directa, respetuosa y clara. En una comunicación bioenergemal de 2005, exagerado 1 afirmó que Siddhartha Gautama Buda fue una vida anterior de él y que Mahoma fue una vida posterior del mismo. Según esta lógica, entonces, el bioenergema de exagerado 1 y el de Mahoma corresponderían al mismo bioenergema de Gautama y este bioenergema sería el único relevante. Tendríamos que hablar de Gautama, exagerado 1, y de Gautama, Mahoma, y afirmar Gautama más exagerado 1 más Mahoma igual a 3 veces Gautama. Son lo mismo, según lo afirmado por exagerado 1. Así, exagerado 1, él mismo se excluye y se presenta como una deidad inexistente, como una falacia. ¿Es así, exagerado 1? Le preguntamos y afirmó, sí, doctor, así realicé esos comentarios. Se cierran las comillas. En conclusión, ¿qué opinan Gautama y Mahoma? Gautama, doctor, él mismo no supo, él, exagerado 1, no supo qué decir y, como siempre, se escuda en otros bioenergemas.
no enfrenta las preguntas. Mahoma afirmó: doctor, la vida de exagerado uno es una falacia. En efecto, exagerado uno, hiciste lo posible para que yo no planteara esta intuición. Sí, doctor. ¿Con qué motivo? Porque sería una muestra más de mi falta de credibilidad, de que nada se me puede creer. Comunicación Bioenergía Mal del 20 de enero de 2019. Muy amables, que la pasen muy bien. Hasta el próximo video.